Laudetur Jesus Christus in Eternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, para hablar de un tema que es Vox Populi. Y antes de hablar de este tema, un servidor les va a pedir de forma encarecida a las personas que tienen menos de 18 años o menos de 21, dependiendo de la madurez intelectual de vuestras calidades, para que no vean este vídeo. Este vídeo lo estamos haciendo a título personal, pero es importante la cautela previa, porque son temas sensibles y hay personas que pueden tener hasta más de 21 años y esos temas les pueden causar algún tipo de escozor, algún tipo de escrúpulo, algún tipo de... sí, es la palabra escrúpulo. Es una visión totalmente exagerada sobre un objeto, en este caso un objeto de moral, y dependiendo de los problemas y de los vicios ultrapasados, o en calidad de abstinencia, o en calidad de una situación de lucha, es mejor que no veáis este vídeo, porque vamos a tocar temas relativos al sexto mandamiento. ¿Qué os puedo hablar? Es doctrina de fe, es doctrina pública de la iglesia, doctrina común de la iglesia, por ende se puede hablar, y por eso que hemos hecho las cautelas previas. Segundo, si Taylor Marshall, que es un tradicionalista, digamos, afiliado a la fraternidad sacerdotal de San Pedro, que no tienen sacerdocio válido, no tienen sucesión apostólica ni siquiera, son sacerdotes dudosos, sus superiores pueden que sean verdaderos sacerdotes, porque provienen de las líneas de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que no viene al caso explicar en detalles, pero si Taylor Marshall, que es una persona con cierta credibilidad en el tradicionalismo, puede tocar el mismo tema que vamos a tocar, también lo puedo tocar. Porque un servidor quería tocar este tema porque es Vox Populi, sí, está en todos lados, es una noticia común, fluida en estos momentos. Entonces yo tengo también moral para hacerlo, y cuando os pedís los comentarios que te ponen a Taylor Marshall, la gente lo que hace es complementar su vídeo, no atacarlo, ni decirle que es muy inmoral, ni decirle que no vamos a ver más sus canales, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente las cosas se sopesan, y si las personas aquí tienen esa opinión de mí, no sigáis viendo nuestro material. Un servidor que tiene cantidad, tengo unos 4 vídeos en deuda con vuestras calidades. Un servidor lo va a hacer después de este, me voy a comprometer, pero vamos a hacer uno de aquellos vídeos de respuestas y preguntas que nos hicieron en nuestra área de comunidad ya hace unos meses. Hemos hecho algunos, por cierto. Entonces, es un caso, este vídeo es un caso de que un servidor ya había tenido noticias de este caso hace unos meses, pero como hoy en día nunca. Una mujer joven, o sea, una persona humana con útero, para hablar un poco así para que el YouTube no se moleste, es una persona humana con vulva de 23 años, que ella se dedica a documentar sus actividades lascivas en una página de internet de pago, y ella se propuso una especie de empresa, por así decirlo, donde ella quiso copular. Claro, estas páginas de internet de pago, en el caso de esta persona humana, que tiene el nombre de Lily Phillips, que ella es una británica, ella es inglesa, me imagino que debe tener una cantidad de seguidores suficiente para lograr estas masas críticas, por así decirlo, esta cantidad de candidatos, por así decirlo, a que acceda a su empresa, que es una empresa, digamos, que se deriva de estas actividades lascivas de esta mujer. Y ella se había propuesto, como hemos dicho, una actividad con sus suscriptores para tener cópula recreativa con ellos durante, no sé si por cuántas horas, pero no sé si han dicho 24 horas, pero era un total de, ella logró a tener más o menos unos 101 candidatos, por así decirlo, para entendernos un poco, personas que estuvieron dispuestas, personas humanas con miembro viril, en este caso, que estuvieron dispuestas y se candidataron
¿no? Previamente, para tener un acceso a una unión no conyugal, pero sí cópula recreativa entre esta mujer, esta persona joven, ¿no? esta persona humana con vulva joven de 23 años, con otras personas humanas con miembro viril. Y eso todo fue documentado, por cierto, ¿no? Y obviamente publicado en esta página de internet por pago, que no se puede decir por internet, por el YouTube, porque YouTube se molesta mucho. Entonces, la gente ha reaccionado de diferentes formas. Las personas que la han victimizado a esta persona humana, a esta persona humana con vulva, y otros grupos que todos sabemos quiénes son, estos grupos ideológicos que exalzan una ficción, una deformación de las personas humanas con vulva, donde criminalizan y también le dan la culpa a estos 101 personas de sexo opuesto que participaban en esta actividad documentada en vídeo. Y por si fuese poco, esto fue tan bien orquestado por esta persona aparentemente, que después de esa actividad maratónica, ella tenía ya una persona que hizo un documental. Al momento que se acabó esta especie de mega fornicación documentada en vídeo, ya tenía otro profesional de las grabaciones de documentales, aparentemente, que le hizo una especie de entrevista informal. O sea, no es algo que, como algunas personas también quieren hacer, que quieren darnos a entender que este caso de Lily Phillips es una especie de cópula, son unos actos de cópula no consentidos, y por ejemplo estuviésemos frente a un caso de manipulación o de abuso de poder por parte de estos 101 elementos masculinos que participaron, como hemos dicho, en estas uniones erógenas recreativas. Tenían un tiempo estipulado de 5 minutos. Realmente hay mucha información en internet, pero que las personas se quedan, algunas personas con cierto sentido común, con cierta síntesis y cierta proyección de la vida espiritual, por ejemplo, al menos, se preguntan cómo es posible esto, cómo ha sido posible, pobre mujer, pobre hombre, todos son culpables, etc. Sí, está bien, el sentido común a veces reacciona de forma muy básica, pues esto tiene respuesta. O sea, la teología católica, ella aborda estos tipos de problemas. Y antes de que se me olvide, solo podemos decir que el caso de Lily Phillips, si bien es aberrante y es escandaloso, que ahí en la portada de nuestro vídeo, y de ahí lo que vamos a hablar, el problema es que ella hizo en una documentación de unas horas, no sé cuántas horas habrá sido esa actividad, fue menos de 24 horas, por cierto, pero en esas menos de 24 horas ella logró, pues así decirlo, ¿no? Ella digamos que consumó esas cópulas recreativas, que eran muy breves obviamente, y ella lo que hace es una atomización de un fenómeno que ya tiene algunas décadas entre nosotros. Solo hoy en día, por el efecto de la escuela de Frankfurt, que es un sistema ideológico que está digamos que una gran difusión en diferentes escalas de la sociedad, incluso en los centros de adoctrinamiento local, otros centros de adoctrinamiento que son ya las universidades, en algunas áreas, lo que es la falsa iglesia modernista, otros grupos religiosos, otros esquemas sociales, los medios de comunicación, y os cuento, esas etnias que crucificaron a Jesucristo, que son dueños de los medios de comunicación, ellos han difundido esa idea de que la práctica erógena ilimitada, o el acceso, digamos que a toda la exuberancia o la voluptuosidad según nuestras voluntades de nuestros sentidos, es algo que se debe promover y se debe llegar siempre a los extremos más requeridos por nuestras pasiones.
Existen ocultistas famosos del siglo XX como Aleister Crowley, que es un referente de ocultismo occidental, por así decirlo, que viene después a darnos, digamos que, influenciando a su vez movimientos culturales, como movimientos de música popular de los años 60, 70, hasta la actualidad, sobre todo estas dos décadas que hemos nombrado, 60, 70, lo que viene siendo la emancipación de la mujer sobre el hombre, y por ende la destrucción de la familia. Otra cosa es el consumo de fármacos recreativos y vamos a repetir, acceder bajo cualquier motivo, con una legalidad que cada día se hace más patente, incluso a nivel jurídico, de poder consumar todas nuestras pasiones. Entonces hemos llegado a que hoy en día lo que antiguamente podía ser secretos de alguien en particular, una familia que tuviese una hija o dos, o un familiar altamente promiscuo, que tuviese en su haber más de 30, 40, 50, 100 parejas, en su juventud hoy en día es norma. Hoy en día es muy común ver eso. Entonces, por eso que veis documentales, sobre todo en comunidades de pastilla roja, por así decirlo, una entrevista a mujeres en la calle, mujeres jóvenes, y logran declararle una que otra con cuántos caballeros o cuántas personas con miembro viril habéis tenido alguna cópula recreativa ilícita. Técnicamente estas mujeres pueden llegar al punto de decir que entre los 19 o 21 años, o de 14 a 21 o 22 años, pueden tener hasta 40, 50, 100, 200 encuentros de ese tipo. Obviamente en un periodo de tiempo que ha sido de repente una década o tantos años. Pero esto es una realidad que antiguamente era obviamente un tabú, y solamente lo sabía el confesor en una iglesia. Era algo que probablemente solamente se sabía a nivel eclesiástico hoy en día, y a nivel familiar, en núcleos privados o algunos investigadores. Hoy en día es, como hemos dicho, todo este sistema cada día, esta famosa ventana de Overton, cada día se desensibiliza más a la sociedad para lograr un fin determinado, que es la destrucción, la última barrera de la cristiandad, es la familia, etc. Entonces Lily Phillips viene a hacer en unas horas lo que una mujer normal, una mujer moderna, de cualquier familia normal, puede lograr hacer estadísticamente desde los 14 hasta los 30, 20 y tantos años. Tener por lo menos 40, 50, 100, 200. Como hemos dicho, encuentros recreativos de cópula erógena ilícita. Dicho esto, hay que entender que nuestro discurso es para un público católico, o que tiene intenciones de serlo, o les llama la atención la doctrina, o quieren preguntarse cómo puedo responder lo que ha pasado, cómo es posible que la gente esté comportando así, y sobre todo en público. Bueno, primero tenemos que saber lo que es pecado mortal. O sea, si no sé qué es pecado mortal, muy difícil vais a entender nuestro discurso. Entonces nosotros vamos a buscarnos el catecismo de la doctrina cristiana de 1912, que es para la instrucción religiosa del pueblo cristiano, y particular de los niños. Pueden ver un catecismo para niños y adolescentes, parte primera, capítulo 7, porque el pecado grave se llama mortal. Esto es importante. Si yo no sé lo que es pecado mortal y lo que es pecado venial, pues en este caso, saber lo que es pecado mortal, no vamos a poder hablar, y no vamos a entendernos, no vamos a entender nuestra portada, nuestra miniatura de este vídeo. ¿Por qué el pecado grave se llama mortal? Nos dice el Papa San Pío X. El pecado grave se llama mortal porque priva al alma de la gracia divina, que es su vida. Le quita los méritos y la capacidad de adquirir otros nuevos, y la hace digna de pena o muerte eterna en el infierno. Por ende, las personas que están en el pecado mortal están muertas espiritualmente y son candidatos, por así decirlo, seguros. Si fallecen en ese momento con estado de pecado mortal en su alma, van al infierno eterno. Y eso hay que entenderlo para entender lo que vamos a hablar ahorita,
lo hizo la señorita Lily Phillips, que es una mujer guapa, que es otra historia. Si esa mujer no fuese guapa, uno puede decir, bueno, no, pero hicimos bueno, no puedo justificar el mal que se ha hecho, sino que aparentemente su familia no es familia de gente pobre, es familia normal, que se medía estable. Pero no tiene un justificativo, bueno, fui fea y no tuve, me estoy como que vengando, no. Son mujeres atractivas. Creo que dan más escosor, más dudas al por qué una mujer de esta edad y sin necesidad de llegar a estos puntos extremos de la cópula recreativa ilícita es capaz de hacer, ¿no? Entonces, por cierto, nosotros nos fijamos en la belleza de las personas. O sea, el hecho de ser religioso no me priva de la belleza. El problema es que la apreciación, en este caso la belleza femenina, nos puede llegar al punto del deleite de la cópula recreativa a modo intelectual. Es como ver una montaña, ¿no? Incluso ver el porno gay que tiene la Capilla Sistina del Vaticano, el fresco del juicio final. O sea, eso ha estado siglos ahí, desde el siglo XV o XVI hasta la época, hasta todo el momento. Hay papas que han intentado cubrir ese fresco, lo han logrado cubriéndolo con algunos tipos de cortinas enormes. San Pío X lo cubría para rezar ahí, pero la realidad es que ese fresco está ahí. O sea, obras de arte que no tuvieron que haber sido hechas por Miguel Ángel Buonarroti, sino por otro pintor que es Rafael. Otra historia fue hecho por el pintor Rafael, que es un pintor también renacentista. Solo escogieron el gnóstico de Miguel Ángel Buonarroti. Hizo toda una odisea, una oda a los glúteos y a los escorzos de desnudo, que sí, si bien es una proeza técnica, no es menos cierto que es, lo hemos dicho, es un acto, es una obra de arte que tiene un alto sentido erógeno inclinado hacia la sodomía, por la excitación de los glúteos de los personajes. Por eso que es una persona que llaman porno gay. Y me estoy arriesgando con estas palabras, pero es la mejor forma de explicar lo que acabo de decir. Entonces, los papas pueden ser pecadores, pero no pueden ser herejes. Eso es otra historia que ni asomo, me voy a llegar aquí, me voy a asomar. Pues esto es un canal sedevacantista, cuidado, ¿no? Somos católicos romanos, presumimos que la sede Trina tiene 50, 60 años ausente de papa. Lo que tenemos son usurpadores y estamos rogando, organizando esfuerzos, pero la iglesia visible que insiste, la iglesia católica, pueda suscitar nuevamente un sumo pontífice. Entonces, el problema de Lily Phillips, su gran pecado, por así decirlo, o sea, lo que nos ha generado tanto problema, es que la mayoría de las personas estamos siendo víctimas de un escándalo. Es un pecado opuesto a la caridad. Y por eso a veces no sabemos cómo reaccionar. Nos ponemos como nerviosos, decimos posible, nos confundimos, no sabemos a quién echarle las culpas, o en quién depositar responsabilidades. No. Lily Phillips, ella hizo todo ella. Ella ha organizado, bueno, no sé si ella trabaja sola, pero es ella la imagen de todo. O sea, ella ha hecho todo este evento por sí misma. O sea, es ella que ha convocado, es ella que ha practicado. Si bien también las otras personas tienen culpa, pero después hablaremos de ello. Lo importante es saber que el problema de Lily Phillips es un problema de escándalo. Y el escándalo es un pecado opuesto a la caridad. Entonces el escándalo, una definición muy breve, y todo vamos a sacarlo del libro de Teología Moral en cuadros de Jerónimo de Gorizia, un capítulo 21, en la edición de 1862, en la página 48. Entonces el escándalo es un pecado opuesto al amor al prójimo. Muy simple, pueden ser pecados opuestos a la caridad. Entonces el escándalo es toda palabra, todo acto u omisión que induce o puede inducir al prójimo, por así decirlo, a ofender a Dios, a pecar. O sea, es todo acto, toda palabra, toda omisión que haga que el prójimo pueda pecar, o sea, ofender a Dios. El escándalo es un pecado, o sea, el pecado es un escándalo, es una ofensa a Dios. Entonces, primero,
¿Qué tipo de ese escándalo tiene varias subdivisiones? Pues vamos a fijarnos solamente en dos. En el escándalo activo. Entonces, el escándalo activo, o dado, pero en este caso el escándalo activo, es el acto del que escandaliza. O sea, Lily Phillips, en el acto de tener cópulas recreativas con 101 personas humanas con miembro viril, ella es quien ha hecho que otra persona se escandalice. Es ella que ha hecho a otra persona pecar. Y viceversa. Los candidatos uno a uno que llegaban a esa habitación, que es un desastre, y se puede ver solamente por ese documental que se hizo directamente después de esos actos. Esos hombres también, ellos mismos, de forma individual, han hecho un escándalo porque ellos mismos han escandalizado a su vez a esta mujer, a esta persona humana con vulva. Entonces eso es interesante. O sea, ahí empezamos a ver con la teología que nos da a entender que esto es un problema en acto de escándalo activo. Ese es el término moral, es el término de teología moral. Pero a su vez, el escándalo activo, que es el que directamente hace pecado a otro, tiene dos subdivisiones. También se cumplieron en este caso. El escándalo activo directo es cuando, como hemos dicho, directamente se induce a pecar al prójimo. En este caso, una cópula ilícita, recreativa. Y ese escándalo activo también tiene una subdivisión que es el escándalo activo indirecto, que es la ejecución de una mala acción que puede inducir a otro, o sea, al prójimo, a pecar. ¿Y cómo fue ese escándalo indirecto en el caso de Lily Phillips? Cuando ella promocionó, hizo la invitación, hizo todo concerniente, toda la logística para lograr efectuar los escándalos activos, que era hacer que otras personas pecasen en acto. Y todas las personas involucradas en ese acto, para lograr esos pecados activos, esos escándalos activos, todas las personas que participaban en hacer eso realidad, están practicando escándalo, o practicaron escándalo activo o pasivo. Y es importante saber esto, porque el escándalo activo directo o el escándalo activo indirecto en materia grave es un pecado grave, o sea, mortal, de una malicia particular detestable del suyo. O sea, son pecados de malicia porque son pecados mortales, y son pecados detestables por esos actos, en este caso, de la cópula recreativa, sea de forma indirecta, que es haber hecho una invitación, hacer toda la logística, y sobre todo lograr hacer el pecado, lograr que otra persona pecase directamente, que es la cópula recreativa. Jesucristo, esto continúa el autor, o sea, este libro de teología moral. Jesucristo, en Mateo capítulo 18, versículo 7, va a decir: ay del mundo por razón de los escándalos. Lo hemos dicho, nosotros vivimos un mundo donde la promiscuidad femenina está ya inducida por toda una ramificación muy entramada de la sociedad. Lo que hizo Lily Phillips, lo volvemos a repetir, lo hizo en unas horas, que ya venía también ya de una cultura, unas prácticas personales previas, pero en acto. Lo que ella hace en unas horas, una mujer promedio puede lograrlo en 10, 15, 20 años. Es una estadística. Un poco más, un poco menos, puede llegar a 40 hombres, que es bastante. 100 hombres, 200 hombres. Y ni siquiera os digo otras estadísticas que están dando vueltas por ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estadísticas donde un hombre heterosexual, o sea, un hombre más, o sea, una persona humana con miembro viril, puede incluso, o sea, una estadística bastante extrema, pero puede, en una vida entera de actos de cópula recreativa, tener 8 parejas al año, en una vida entera. En largo etcétera. Las parejas sodomíticas, o sea, las personas que son sodomitas, pueden llegar incluso a 800 parejas por año en una vida entera. Son cosas extremas. Otros pueden llegar a 40 parejas por año en una vida entera. Es muchísimo. Entonces, hemos dicho, esta mujer lo que hizo fue atomizar, sintetizar un problema que ya es vox populi, que ya es común en nuestros ambientes más cercanos inclusive.
Entonces hay del mundo, como dice Jesucristo, en Mateo capítulo 18, versículo 7, hay del mundo por razón de los escándalos. Entonces estamos ahí, estamos en un mundo que estamos culpando a uno y salvando a otros, o idealizando a una mujer y condenando a otros, o sea, todos son escandalosos. Hay de ese mundo, ¿no? Y peor aún, dice Jesucristo en ese mismo capítulo, hay de aquel que causa escándalo, o sea, una condena, pecado mortal. O sea, hay de aquel, hay de esta mujer y hay de estos hombres, ¿no? Y hay de aquellos que compren ese material. O sea, es escándalo, se llama escándalo activo, indirecto, o escándalo pasivo, también activo y directo, pero no quiero meterme en los escándalos pasivos. Pero es todo un entramado y es pecado mortal, siempre será pecado mortal. Entonces, esos escándalos, el escándalo es una ruina espiritual del prójimo. Toda esa mujer, en ese documental que hicieron posterior, o sea, al momento de esa actividad de ella, esas cópulas recreativas, ella rompe en llanto en un momento dado. Pero es porque estas personas tienen una ruina espiritual, porque el escándalo genera eso, ruina espiritual del prójimo. También esos hombres que participaron también son víctimas. Ellos también están documentados en el vídeo. No solamente ella está documentada visualmente, también ellos están documentados. O sea, es una ruina espiritual para ambas partes, para los que graban esas cosas, para los que editan los vídeos, para los que los distribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es un tema que nos estamos poniendo aquí arriba y estamos la gente viendo la gente desde abajo. Estamos explicando un poco de por qué nos genera tanta repulsión y tantos sentimientos encontrados por el problema de escándalo. Como dice Jesucristo, hay de ese mundo, hay del mundo por razón de los escándalos. O sea, estamos presenciando ruinas espirituales de personas. Para ser rápido y breve, nosotros tenemos que entender un poco que la Iglesia nos da algunas soluciones y algunas amonestaciones frente a estos problemas, que no son nuevos. La Iglesia Católica ya se ha pronunciado, ya hace 5 siglos por lo menos, de que nos garantiza que el pecado de la fornicación y el adulterio es pecado mortal. O sea, nos va a decir lo siguiente en el Dessinger, numeral 1544, o en las ediciones clásicas 808, su santidad el Papa Paulo III, en el Concilio de Trento, su sesión Q6, va a decir que a los fieles que sean fornicarios, adúlteros, afeminados, sodomitas, y un largo etcétera, citando la carta de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9, y a todos los demás que cometan pecados mortales, y a todos los demás que cometan pecados mortales, repetimos, de los que se pueden abstener con ayuda de la divina gracia. Entonces, el Concilio de Trento nos va a garantizar, usando derecho divino y con autoridad apostólica de este concilio, infaliblemente, que la fornicación y el adulterio es, entre otros pecados, pero esos dos, adulterio y fornicación, son pecados mortales. Por ende, como hemos dicho al principio, eliminan la vida de la gracia, le hacen a las almas reas, directas, al menos en ese momento del infierno, dignos del infierno eterno. Pues nos va a decir también este numeral y esta sesión del Concilio de Trento, que esos pecados mortales, esta fornicación, por ejemplo, esto que hizo Lily Phillips, con estas 201 personas, tanto ellas como ellos, como ella, y ella con ellos, teológicamente hablando, seguramente de la Iglesia, estas personas pueden abstenerse con ayuda de la divina gracia de esos pecados. Es posible salir de eso, no importa la cantidad. Claro, obviamente las cosas están más complicadas para ella por el asunto de la ruina espiritual, como hemos dicho en la área del escándalo. El Catecismo de Trento, en su tercera parte, en su sexto precepto del Decálogo, en su capítulo 7, va a decir que San Ambrosio y San Agustín enseñan, padres de la Iglesia, que enseñan que bajo la prohibición del adulterio se interdice también todo lo que sea deshonesto e impuro. Cristo, nuestro Señor, esto dice el Catecismo del Concilio de Trento, que es una orden imperativa del Concilio de Trento para crear un compendio de doctrina cristiana. Cristo, nuestro Señor, dice en el Evangelio que del corazón proceden los adúlteros y los actos de lujuria. Que concuina, o sea, concuina es una palabra latina que quiere decir contaminar, manchar, corromper.
el espíritu al hombre. Y hace una citación de Mateos, de San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Ahora bien, ahorita viene lo más interesante, como si fuese poco. San Pablo nos va a dar unas admoniciones, y también el Concilio de Trento lo va a hacer propio en su catecismo. San Pablo apóstol condena en la tesis de testatur, o sea, San Pablo detesta por derecho divino muchas veces este vicio de la impureza. Con las más gravísimas palabras, esta es la voluntad de Dios, de hecho divino, que para vuestra santificación, creo que hemos dicho anteriormente, para poder abstenernos de esos pecados, para nuestra santificación, absteneros de la fornicación, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, otro, huid la fornicación, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, no os mezcléis con fornicarios, primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. O sea, el Concilio de Trento, de forma infalible, usando derecho divino, nos va a decir en su catecismo, el Concilio de Trento, para abstenernos, como es posible, de esos pecados, nos van a decir que nos podemos abstenernos de la fornicación, tenemos que huir de la fornicación, y no podemos mezclarnos con fornicarios, por ejemplo. Tenemos que abstenernos de ver cualquier cosa, en este caso el de Lily Phillips. Tenemos que huir de Lily Phillips y no podemos mezclarnos con Lily Phillips. Eso. Esa es la recomendación de la iglesia de estos 101 hombres y los 1000 que aquí hace ahorita. Por cierto, ya que estamos hablando aquí en este tema, no quiero porque a su vez vamos a distinguir entre lo que es vicio y problema mental. Entonces ya saben lo que es esto, ¿no? Tanto los hombres que quieran estar con Lily Phillips y Lily Phillips, con todas las personas humanas que quieran mezclarse a ella, copular de forma recreativa, ilícito, pues la única manera de copular de forma lícita es en santos matrimonios, en fin. Tanto uno como otros deben alejarse, abstenerse de Lily Phillips, y ella abstenerse de todos los caballeros que quieren estar con ella. Y ella tiene que huir, tenemos que huir de Lily Phillips, y Lily Phillips tiene que huir de esas personas humanas que quieren copular con ella también recreativamente. Tanto ella como ellos y ellos como ella no pueden mezclarse. Son preceptos divinos, eso no lo estamos inventando. Acabamos de decir citas de la Sagrada Escritura que toma prestado y se vale con el Catecismo, el Concilio de Trento. A su vez se valió el Concilio de Trento, un concilio ecuménico, pues estamos hablando de temas infalibles como el propio Cristo lo estuviese enseñando hoy en día. Entonces, Lily Phillips no tiene, que sepamos, una enfermedad mental que haga que ella carezca de uso de razón. Una cosa es tener un desorden intelectual, otra cosa es tener una enfermedad mental que haga que uno pierda el uso de razón. Porque si al perder el uso de razón entramos en otras materias que hacen que la gente no sea imputable. Si no es imputable, no podemos adjudicarles que ha pecado de forma formal, conscientemente, con un pecado mortal. Pero el problema aquí es el vicio. O sea, estas personas que tienen son vicios. Y el Catecismo Mayor de San Pío X, en su quinta parte de las virtudes principales, nos va a decir que es el vicio. El vicio es una disposición mala del alma, porque el alma es lo que nos da vida, nos da libertad y nos da intelecto. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. Entonces el vicio es una disposición mala del alma, de nuestras almas, que la llevan al alma a huir del bien y hacer el mal. En este caso pecados mortales, en este caso copulas recreativas, ilícitas, y por aún hacerlas en calidad de escándalos multitudinarios, directos e indirectos, o sea, activo, directo e indirecto, que es causada por la frecuente repetición de un acto malo. Es una inclinación del alma a hacer el mal, por la constante repetición de actos malos, en este caso de pecados mortales, en este caso de cópulas recreativas. Entonces esta mujer pues tiene un vicio, que puede ser después ese vicio de impureza, y ha llegado al punto de tener un gran
una gran calidad y voluntad en su intelecto, en su memoria, de ejercer actos de cópulas y actos de fornicación en público, en este caso, registrados, documentados en páginas de internet por pago. Y es así. Esa mujer no está loca. A veces podemos decir de forma coloquial, no, es una locura. En parte lo es, pero el problema es que todo eso es un gran nivel de malicia y de iniquidad. Y va a decir Catecismo del Concilio de Trento, ya vamos a hacer Catecismo del Concilio de Trento, para aclarar mucho más que esto no son locuras de psiquiátrico, son problemas de malicia de la gente y de nuestras iniquidades, porque todos pecamos, ¿está bien? Todos pecamos, el problema es pecar contra la mente. Para eso tiene una serie de soluciones que nos vienen al caso, hemos hablado de algunas, pero el Catecismo de Trento, quisiera redondear, el Catecismo del Concilio de Trento, su tercera parte, su capítulo 7, el sexto mandamiento, nos va a decir que los adúlteros, recordados que el mismo Catecismo va a decir que el adulterio es todo pecado de impureza. Todo pecado de impureza, por así decirlo, pues tomados de obsesiones, en latín se usa mente chechi, que es mente ciega, tomados por estas obsesiones, que viene a ser el peor de los castigos, estas personas no respetan absolutamente a Dios, ni la buena fama, ni la dignidad personal, ni la condición de los hijos, ni siquiera de su propia existencia. Entonces, es ahí otros problemas más. O sea, esta mujer, Lily Phillips, y todas las personas que han participado de estos actos, no respetan absolutamente a Dios. Si bien ella en el documental que le hacen posterior a estos actos, en un momento que ella se rompe en un llanto moderado, ella habla de Dios, o sea, ella nombra a Dios como forma de hablar, y después nombra la palabra Jesús. Bueno, las personas dicen, Jesús, tal cosa. Oh Dios, o sea, lo hacen como una especie de eyaculatoria, de muletilla. Uno dice, bueno, claro, Inglaterra es un país protestante. Y pueden ser bautizadas, no sabemos si ese bautismo sea válido, habría que ver. No estamos aquí en condición de saber si Lily Phillips fue bautizada válidamente, en fin, etc. Pero esas personas, o sea, ese tipo de actos, o sea, cualquier persona que practica adulterio, o actos de fornicación, o cópulas recreativas ilícitas, extramatrimoniales, son por obsesiones. Esas personas no respetan absolutamente a Dios y no respetan su buena fama, ni la dignidad personal, ni la condición de sus hijos futuros, porque es otra historia. Yo, sinceramente, sabe Dios, si esa mujer tiene todos los impedimentos de cajón, por así decirlo, o sea, mucho tiene, solamente por este tipo de vida. Dudo mucho que un sacerdote el día de mañana, en caso de que se pueda dar una conversión, esperemos, ¿no? Esa mujer no debería casarse por el nivel de escándalo. ¿Por qué? Porque no respetaría ni la condición de sus propios hijos. Fuese muy difícil criar hijos con ese tipo de pasado. Fuese en una sede de país, a otro país, de repente, y tener una vida mucho más agrícola, artesanal, sin acceso a internet, sin acceso a internet, etc. Yo no recomendaría que se casase esa mujer. Ni siquiera su propia existencia. Esas personas no respetan su propia existencia. Es eso. Es por eso que estamos tan impresionados. No leen, no están con la doctrina cristiana, una doctrina bimilenaria, que proviene del hecho divino, proviene de la propia voluntad de Cristo, que es el verbo encarnado. Jesús, antes de ser encarnado, es, y siempre ha sido y es, el verbo de Dios, es el pensamiento de Dios, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, estas ideas, que cuando Dios crea la creación, por así decirlo, o sea, crea la creación, estos postulados del derecho divino, natural, derecho divino positivo, ya estaban en la mente del Creador desde toda la eternidad. Pues estamos hablando de cosas que se pueden solucionar. Hemos dado los datos para ello. Son muy simples, pero son difíciles de hacer porque hay que trabajar en ellos. Pero estas personas no respetan su existencia. Y de ahí los problemas que van a venir con estas personas. Si no se abstienen, si no huyen, si no evitan mezclarse entre fornicarios. En fin, y por último, yo quisiera irme sin dar una solución.
que lo dice el Catecismo para niños y adolescentes, ¿no? Catecismo para niños y adolescentes de San Pío X, él nos va a decir que si el pecado mortal hace al hombre incapaz de merecer, si el pecado mortal hace al hombre incapaz de merecer el cielo, obviamente, será inútil que el pecador en pecado mortal haga buenas obras. Y nos va a decir el Papa San Pío X, nos va a decir, no es inútil que el pecador en pecado mortal haga buenas obras. No es inútil que el pecador haga buenas obras, más aún debe hacerlas, ya sea para no volverse peor, omitiéndolas y cayendo en nuevos pecados, ya para disponerse con ellas, con esas buenas obras, a algún modo a la conversión y a recobrar la gracia de Dios. Abstenerse, no mezclarse, huir de los fornicarios, el consejo que le damos a Lily Phillips y a los candidatos que quieren estar siempre con ella en estos maratones de cópulas recreativas, y hacer buenas obras que predispongan al alma a la conversión. O sea, tenemos ahí las soluciones. El problema es que el alma debe predisponerse para ello. Entonces, con esto terminamos, disculpando un poco la extensión del audio, del vídeo, perdón, y pidiendo a la Virgen María en su vocación como cópula Dei et hominis, o sea, la cópula, o sea, la unión de Dios y los hombres, para que ella consiga eso, que estas almas puedan tener esa inclinación hacia la gracia, que hagan buenas obras, y con esas buenas obras también tienen que estar predispuestos a la fe. Sin fe no hay manera de justificación que hacer a los méritos del bautismo, que eso es otro tema. Pero pidamos a la Virgen María eso, que ella tiene esa vocación. Todas estas vocaciones las sacamos de libros que tienen todo un arsenal de depósito de loas que han dicho a Nuestra Señora a lo largo de los siglos. En este caso es un tal Bernard de Busto, su sermón primero del nombre de María, cópula de Dios y los hombres. Y con eso podemos lograr también que la Virgen María interceda por nosotros, que la cópula de Dios y los hombres, para que los hombres de la Iglesia puedan organizarse, puedan copular a nivel de organización, de copular estar unidos, o copular de forma organizativa, para que podamos volver a imponer, la Iglesia pueda volver a suscitar ese principio monárquico que pueda lograr que tener a alguien que tenga las llaves de San Pedro en la tierra, que podamos tener nuevamente entre nosotros un Papa legítimo. Juventum de benedicere, ad societatem civum supra nulum perducanos, rex angelorum. Amén.